actualización en derecho penal y derecho penal procesal. El día de hoy iniciaremos este ciclo de conferencias con la ponencia titulada Prueba de referencia y derecho de confrontación, que está a cargo del doctor José Hilario Núñez Bermeo. Él es abogado, especialista en derecho procesal penal, especialista en derecho constitucional, magíster en derecho penal y criminología. Además, se ha desempeñado como docente y ha sido juez por 12 años. A su misma formación y experiencia profesional se adiciona que es formador de la OPDAT, de la Embajada Americana para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, e igualmente se ha desempeñado como formador en la Escuela Judicial Lara Bonilla. Así que, sin mayor preámbulo, los dejo con el doctor José Hilario. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar de inmediato. Un saludo muy especial a mis compañeros conferencistas, agradecerle inmensamente a mis profesores que fueron en verdad informadores, humildemente estar acá, toda la iniciativa, las inquietudes en derecho penal creo que se las debemos a Orlando Echeverry, Einar José Morales y Raimundo Antonio Tello, que nos dejaron marcados y de una u otra manera hacemos parte hoy en día de ese cúmulo de abogados del Valle del Cauca que estamos preocupados porque el sistema de enjuiciamiento criminal en Colombia sea mejor cada día más. En ese orden de ideas también agradezco enormemente a mis maestros de hoy, a mis estudiantes de la Universidad del Cauca, que han sido y seguirán siendo la mayor riqueza que he conseguido en los últimos años, en virtud de que todos los días y en cada clase aprendo algo de ellos. A todo el público general, a los amigos Jorge Chamorro, su esposa, quienes están aquí y quienes aprecio mucho, defensores públicos, fiscales y demás integrantes de la rama judicial como jueces, compañeros también que saben que estamos comprometidos con la labor de administrar justicia de la mejor forma. Y hoy vámonos a compartirle dos temas que son bastante espinosos y que nosotros dentro de la incorporación del sistema penal acusatorio quizás son novedosos para nosotros dentro del actual régimen procesal, Ley 906 de 2004. Hablamos del derecho de confrontación y la prueba de referencia. Muchos decimos que el derecho a controvertir la prueba es un derecho consustancial al debido proceso, pero nosotros realmente nos damos cuenta en las diferentes audiencias que no se tiene la suficiente conciencia del concepto y la afectación a veces al derecho de defensa si se incorpora o se disminuye uno u otro. Es decir, para efectos de colocar en plano de discusión el derecho de confrontación precisamente es la parte positiva al ejercicio pleno del derecho de defensa en el juicio oral y público. Y la prueba de referencia es la contracara, la negativa precisamente a la posibilidad de poder realizar ese ejercicio del derecho de defensa de manera pleno y completa. Ya veremos. Entonces, para irnos adentrando tenemos que empezar por manifestar qué es lo que implica precisamente el verbo confrontar.
Participo enormemente de alguna tesis que dijo el doctor Orlando Echeverry en el día de ayer, magistrado del Tribunal de Cali, en donde indicaba que no deberíamos de hacer la dogmática procesal, porque eso nos causa rigidez. Sinceramente yo difiero un poco de lo que indica el doctor Orlando Echeverry, en el sentido de que efectivamente un punto de partida para tener al menos solidez y seguridad jurídica en un Estado, desde el punto de vista de la aplicación y la afectación de los derechos fundamentales, es tener una dogmática segura. Porque si nosotros sabemos, por ejemplo, el tratamiento que le damos al error de tipo desde el punto de vista de la teoría limitada de la culpabilidad, eso se aplica en La Guajira, en el Valle del Cauca, en Putumayo y asimismo en Nariño. De tal forma que es importante hacer dogmática procesal para efectos de tener un punto de partida sólido y que le dé a la seguridad jurídica a las instituciones penales. Pero también comparto con el doctor que efectivamente tenemos que estar en la aplicación del sistema penal acusatorio abiertos constantemente a los cambios, y en eso sí estoy de acuerdo que no tenemos que ser absolutamente rígidos, porque precisamente el principio de legalidad con la ley 906 es un principio de legalidad flexible, tal como lo podrán analizar ahora con la siguiente conferencia, si vamos a hablar si nos vamos a referir a los preacuerdos y negociaciones. Ahora, según la Real Academia Española, confrontar significa confrontar y estar próximo, y fronte frontis, frente. Una acepción, dice la Real Academia Española, carear a dos personas, cotejar dos cosas, especialmente escritos, dicho de una persona o de una cosa, estar, oponerse frente a otra. El derecho a la confrontación está regulado en los artículos 8 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, así como en las normas rectoras 8, 15 y 16 de la Ley 906 y en los preceptos que regulan la prueba testimonial, tal como lo ha analizado la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en los radicados AP 30 de septiembre de 2015, radicados 46153, del 28 de septiembre de 2015, radicado 44056, y Corte Suprema de Justicia SP 4 de mayo de 2016, radicado 41667, y sentencia SP 600 de 2017, radicación 44950, entre otras. Esa última sentencia es supremamente hermosa, así como la primera, la 46153. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que a la postre es norma vinculante para el ordenamiento jurídico colombiano, indica que tengo dificultades y me excusarán. Bueno, indica que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena condición de igualdad a las siguientes garantías mínimas, y dice literal F: derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Ley 16 de 1972. Esto es bloque de constitucionalidad, por tal motivo hace parte del ordenamiento jurídico y es norma integrante o integradora, tal como lo prevé el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, si no estoy mal. Ahora, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, igualmente, en su numeral 3 menciona que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas:
Literal E, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Ley 74 de 1968. Estamos dando la fundamentación normativa para que veamos lo importante que es efectivamente que el testigo vaya a la audiencia para efectos de poder ejercer el derecho a la confrontación manifestado en estos elementos básicos. Asimismo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 6, numeral 3, estipula que todo acusado tiene como mínimo los siguientes derechos, literal de A, interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. Derecho a un proceso equitativo que indica la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que es efectivamente la que tiene el sistema regional de justicia o derechos humanos a nivel europeo. Obviamente lo traigo como un referente de derecho comparado porque no hace parte del ordenamiento interno ni tampoco es norma vinculante, pero sí es un referente que nos puede servir para efectos de indicar que los ordenamientos occidentales tienen esas garantías mínimas judiciales dentro del cual está el derecho de confrontación o el derecho a la confrontación. Este derecho es consustancial o inherente al debido proceso penal y al ejercicio del derecho de defensa técnico y material que se deriva del artículo 29 de la Constitución Política, cuando se indica que una persona imputada o acusada tiene derecho a presentar y a controvertir las pruebas que se presentan en su contra. Dentro de ese concepto, que no se reduce a la contradicción, sino que lo hemos identificado como un derecho totalmente autónomo, aislado o independiente del derecho a la contradicción, por lo cual ya veremos cuáles son sus elementos más adelante. Asimismo, el artículo 8, literal K del Código de Procedimiento Penal establece que el imputado tendrá derecho en plena igualdad respecto de quien ejerce la acción penal por sí o por conducto de su defensor, interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de ser necesario, aún por medios coercitivos de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de debate. Los artículos 15 y 16 del Código de Procedimiento Penal, normas rectoras, consagran en su orden el derecho de las partes de intervenir en la formación de las pruebas producidas o incorporadas en el juicio oral y sujetas a confrontación ante el juez. Por eso yo recapitulo y les digo a mis colegas estudiantes, porque yo sigo siendo estudiante, que efectivamente nos tenemos que aprender como el catecismo nos lo enseñaron a quienes alguna vez practicamos el catolicismo y nos hacían repetir y aprender los 10 mandamientos de memoria, de tal forma que el artículo 16 debe aprenderse de memoria para efectos de hacer conciencia de que solo puede estimarse como prueba la que se practica en el juicio oral, con los principios que allí dice el artículo 16, entre otros el de contradicción y el de confrontación. Y asimismo ya lo predica el derecho de controvertir la prueba, el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal. Y de igual forma el artículo 379 del Código de Procedimiento Penal nos dice que solamente el juez puede tener como prueba la que sea practicada en el juicio oral y público. Por ello es importante tener como base estos principios y esta premisa: solo es posible valorar, estimar o tener como prueba la que se practica en el juicio oral. No existe
otra prueba sino la que se produzca aquí en el escenario de la vista, dicen los americanos, o en el escenario de la audiencia, decimos nosotros, en el escenario del juicio oral y público. Ahora, la jurisprudencia colombiana, trayendo también algunos matices y características del desarrollo jurisprudencial del common law en Estados Unidos, en donde se ha solucionado a través precisamente del precedente judicial el concepto de derecho a la confrontación o el derecho de confrontación. Ellos son muy meticulosos allá, y ahora miramos a ver cómo está consagrado en la sexta enmienda, y en verdad que es una reproducción fidedigna en las reglas de evidencia del Estado Asociado de Puerto Rico. Dice la jurisprudencia, ha determinado los siguientes elementos estructurales del derecho a la confrontación. Primero, tener la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. Importantísimo. Controlar la práctica del interrogatorio. Por eso a mí me llama la atención cuando la Fiscalía está realizando preguntas sugestivas, preguntas capciosas, y resulta que el abogado está mirando el celular. Y entonces la producción de la prueba allí, ¿qué? Y entonces, señor abogado, usted no ejerce el derecho a la confrontación porque usted está permitiendo que ingrese gran cantidad de información que no guarda coherencia y no guarda respeto por las técnicas mínimas que se debe tener. Y eso prácticamente en el 95% de los juicios que yo puedo observar, que los abogados dejan pasar esta situación porque no se tiene conciencia del derecho a confrontación. El otro día, efectivamente, me dio esta sonrisa con mi compañero Jonathan, porque la Fiscalía ingresaba información a través de preguntas sugestivas, y el abogado absorto y no colocó ningún tipo de objeción. Y la fiscal después sonreída porque ella sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ojo, el ejercicio de los derechos procesales, el derecho de defensa es tan sagrado como es el rol de ser juez o ser fiscal. De tal forma que, señores abogados, defensores, ustedes tienen en sus manos la presunción de inocencia del procesado. Tienen el futuro de una persona, y eso no se puede hacer a cualquier precio. Y viceversa, la responsabilidad también del fiscal es absolutamente de responsabilidad, porque también tienen en juego otros derechos de las víctimas, ejercer justicia, entre otros, las expectativas sociales que no se están cumpliendo con los últimos casos que hemos visto horrorosos. Controlar la práctica del interrogatorio, ya dijimos, estar cara a cara con los testigos de cargo, y ya vamos a mirar por qué es importante tener cara a cara a los testigos de cargo. Y cuarto, lograr la comparecencia de testigos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate. En Puerto Rico, Estado asociado, aunque no lo tratan como asociado, de los Estados Unidos de América, el profesor Ernesto Chiesa dice de la confrontación estipulada en la sexta enmienda de la Constitución Federal, es decir, en la sexta enmienda. Ustedes saben que Estados Unidos es un estado federal y hay una constitución federal, esa es la Constitución de los Estados Unidos. Indica, comillas, estos son 5 factores de confiabilidad. El primero, que la declaración sea hecha en corte aporta los elementos de solemnidad y seriedad inherentes a los procedimientos judiciales. La jurisprudencia colombiana, ustedes como pueden observar, tiene 5 elementos. Lo segundo, declaración bajo juramento, aporta el elemento de responsabilidad por el delito de perjurio, acá sería falso testimonio, en caso de falsedad sobre hechos esenciales. Claro, no es lo mismo yo hacer un comentario en una calle que A mató a B, y otra cosa muy distinta es yo ir a la audiencia y que me hagan la imposición del juramento de conformidad con el artículo 442 del Código Penal, en donde yo ya tendré una consecuencia jurídica si miento total o parcialmente. Lo tercero,
Declaración cara a cara frente a la persona perjudicada es el elemento importante del derecho a confrontación. Está fundado en la experiencia ordinaria de que es más fácil y probable mentir en ausencia de la persona perjudicada con la mentira que hacerlo en su inmediata presencia. Quienes han tenido o tenemos parejas sabemos esa situación tan complicada. Nuestros hijos también saben, mírenme a los ojos. No me mientas. ¿Sí ves? Ese elemento psicológico es supremamente importante para efectos de que el testigo esté frente con el procesado, porque es más probable que la disminución o la posibilidad de mentir se reduzca. Lo cuarto, declarar frente al juzgado que ha de aquilatar el valor probatorio aporta la apreciación, y aquí me van a disculpar porque yo no soy tan experto en inglés como Carlitos, el demeanor o comportamiento del declarante mientras hace la declaración, elemento importante para estimar la credibilidad del testigo. Y ustedes me dirán, vea, pero José Hilario, ¿qué es eso? Pues sencillo, los tips de valoración que se tienen que tener en cuenta de conformidad con el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, cuando se dice cómo se debe apreciar el testimonio. Y claro, uno como juez mira más o menos cuál es la gesticulación, cómo observa, cómo mira, cómo se comporta, cómo le sudan las manos, así como me están sudando a mí en este momento que estoy ante un público tan selecto. Claro, entonces dice, ese testigo no tiene mucha fuerza, dice el juez. Ese testigo está mintiendo, se contradijo. Al fiscal le dijo una cosa, en el contrainterrogatorio dijo otra, pero después salió con otra situación distinta. Ese testigo está mintiendo, ya sea total o parcialmente, como ya ha tenido la oportunidad la Corte Suprema de solucionar varias situaciones en sede de casación. Finalmente, el quinto factor, declaración sujeta al contrainterrogatorio del declarante por la parte perjudicada. Es elemento esencial de confrontación, tan crucial para apreciar el valor probatorio de la declaración. La razón principal para la regla de exclusión de prueba de referencia es justamente la falta de oportunidad de contrainterrogatorio del declarante por la parte afectada con la declaración. Esto es la parte contra quien se ofrece la declaración como evidencia para probar la verdad de lo declarado. Tratado de Derecho Penal, de Derecho Probatorio, Chiesa Ponte Ernesto, primera edición, reimpresión 2005, publicación JTS, Luis Abraham, editor, tomo 2, página 556, para los que quieran ir y buscar efectivamente ese llamado bibliográfico. Aquí tengo que decir algo. Ojo, preguntar por preguntar no es una técnica. Muchas veces he condenado gracias al trabajo realizado en el contrainterrogatorio por el abogado, cuando la Fiscalía no ha cumplido en el interrogatorio con la parte de precisamente soportar el tema de prueba que va a probar con ese testigo. Y llega el abogado y le hace el trabajo a la Fiscalía, y la Fiscalía, feliz, contenta, gracias señor abogado, y yo le digo, gracias señor abogado, que a sus preguntas pudimos completar el tema de prueba que necesitábamos para efectos de la estructuración del tipo penal. Ojo, este es un proceso de persuasión racional, pero también no es un proceso de emociones, es un proceso más de razón que de emociones. De tal forma que pregunte cuando tenga que preguntar. Cuando la Fiscalía no cumple, quédese callado. Esa es la estrategia. A veces es mejor quedarse callado y seguir adelante, porque la Fiscalía no va para ningún lado, pero eso tiene que saberlo detectar el abogado de manera consciente, porque a veces nos llenamos de emociones y para efectos de ejercer un gran protagonismo ante nuestro cliente, entonces, ¿qué sucede?
hacemos preguntas y resulta que después la factura se la cobran al cliente con una condena, con una sentencia condenatoria. Ahora, concepto de prueba de referencia. Ya vimos precisamente los elementos del derecho a la confrontación, su soporte o su fundamentación normativa, tanto en Colombia como en la Convención y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como lo de la derivación de la sexta enmienda de los Estados Unidos, y que es prácticamente la copia fidedigna, como lo tiene establecido en las reglas de evidencia de 2009 en el Estado Asociado de Puerto Rico. La prueba de referencia consiste en recibir como evidencia una declaración que se hizo fuera de la vista o juicio oral en el que se ofrece justamente para probar que tal declaración es verdadera, en la medida que el declarante, 1, no está testificando en vista, es decir, en la audiencia. El valor probatorio de la prueba de referencia depende de la credibilidad que puede merecer una persona que no está sujeta a confrontación. 2, con la parte perjudicada con su declaración. Ahora, recordemos por allá el artículo 381 que la prueba de referencia tiene tarifa legal negativa. Esto es que no se puede condenar a un ciudadano únicamente o exclusivamente con prueba de referencia. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice la norma. Ahora, según la jurisprudencia de la 24.477, que podemos decir que es una sentencia fundacional, porque las sentencias fundacionales son aquellas que por primera vez hablan del tema y le dan la estructura al tema para efectos de a partir de allí desarrollar la temática. Esa sentencia prácticamente ha sido referente jurisprudencial en todas las sentencias que posteriormente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha emitido en tema de prueba de referencia. Podrá hablarse de prueba de referencia cuando concurran los siguientes elementos. 1. Una declaración realizada por una persona fuera del juicio oral. 2. Que verse sobre aspectos que en forma directa y personal haya tenido la ocasión de observar y percibir. 3. Que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como evidencia para probar la verdad de los hechos de que informa la declaración. Y ojo con eso, allí tenemos que hacer una claridad inmensa, que no es la forma en la cual esté inmersa o contenida la prueba, sino la finalidad con que se utilice y lo que representa para efectos del proceso. De tal forma que usted puede tener una declaración en un video, en una grabadora, en cualquier tipo de tecnología o de elemento tecnológico, o en un documento teleológicamente hablando, pero entonces, si es una entrevista o una declaración, ¿cuál es la finalidad que va a cumplir en el juicio oral y qué representa efectivamente esa declaración? ¿Cuándo una declaración anterior es prueba de referencia? Son elementos estructurales de la prueba de referencia. 1. Debe tratarse de una declaración, indudablemente. 2. Realizada por fuera del juicio oral, que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito u otro de los aspectos referidos en el artículo 375 idem, de donde se sigue, sin duda, que solamente puede hablarse de prueba de referencia cuando la declaración es utilizada como medio de prueba. 4. Cuando no sea posible practicarla en el juicio, porque de ser ello posible deben seguirse las reglas generales sobre el testimonio. Es decir, la prueba de referencia tiene que formar un tema de prueba, tiene que ir con la finalidad de abastecer uno de los elementos estructurales del tipo penal, complementando precisamente lo que hemos estado hablando de hechos jurídicamente relevantes, porque aquí no hay otra forma de entender
el derecho penal sustancial y el derecho procesal como un complemento inescindible, de tal forma que yo no voy a aprobar de que el procesado llamó al amante, yo no voy a aprobar de que el procesado no le está dando alimentos, si vamos a hablar de un tema de narcotráfico, a su hijo, o que le dio un carro, nada de eso. Miremos a ver qué es lo que vamos a aprobar, es decir, los temas de prueba. ¿Y eso qué me lo arroja? Lo que dijo el doctor Raimundo Antonio Tello ayer, los hechos jurídicamente relevantes, y por eso yo tengo que decodificar, desestructurar el tipo penal para efectos de que yo pueda efectivamente indicar con qué prueba voy a probar un elemento específico del tipo penal. Por ejemplo, con la prueba de referencia solamente yo voy a probar que A le disparó a B, es decir, el autor y la conducta. Pero claro, eso no es suficiente, tengo que complementar otras situaciones. Tengo que complementar que existió un sujeto pasivo, tengo que complementar todas aquellas elementos estructurales de tipo penal, la conducta como tal, y no solamente quedarme con la prueba de referencia, así como ya lo hemos dicho. Con la utilización de la prueba de referencia, y aquí es donde tiene efectivamente el cruce o la intercepción, digámoslo de esa manera, degenerativa en el ámbito del derecho del ejercicio del derecho de defensa. La utilización de la prueba de referencia generalmente se afecta la confrontación. Así, la parte contra la que se aduce no tendrá la oportunidad de tener frente al declarante, que ya habíamos dicho que ese es un elemento al derecho a la confrontación. No podrá formularle preguntas orientadas a impugnar su credibilidad con las prerrogativas que ofrece el ordenamiento jurídico para tales efectos. 3. Ni tendrá control sobre las preguntas formuladas para obtener el relato cuando la versión es producto de un interrogatorio. También se limita la inmediación porque el juez no va a poder observar qué es lo que está diciendo el testigo, ni tampoco tendrá elementos para efectos de aplicar los criterios de apreciación de la prueba conforme lo indica el 404 del Código de Procedimiento Penal. ¿Me explico? Tengo contenida aquí esta declaración anterior en donde Pepito Pérez habla de que A mató a B, y resulta que esta declaración ingresa o se incorpora sin ningún tipo de confrontación más allá. ¿Por qué? Porque es que yo le puedo preguntar a la hoja, dígame, ¿usted dónde estaba? ¿A cuántos se encontraba? ¿Cuántas personas se encontraron allí? ¿Qué horas eran? La hoja es muda, ¿sí o no? ¿Sí ven? Y no hay posibilidad entonces de ejercer el derecho de confrontación de forma plena. Eso es más o menos para efectos de darme a entender un poco más básico, pero si usted tiene la posibilidad de llegar al testigo que rindió efectivamente la declaración fuera del juicio, pues tendrá también la posibilidad de hacerle preguntas, de contrainterrogarlo, de controlar lo que dice, ¿ya? Y el juez también tendrá la posibilidad de analizar cómo lo dice, de qué forma lo dice, si sudó o no sudó, si está nervioso. Todo eso hace parte de la apreciación del testimonio. Ahora, en el juicio oral, bienvenido doctor Raimundo. En el juicio oral puede ingresar información que constituye prueba de referencia que no debe ser estimada o valorada por el juez en virtud de que no cumple con las hipótesis del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal y fragmenta el derecho a la confrontación. Frente a preguntas y respuestas de referencia, la parte afectada puede oponerse mediante el procedimiento de las adhesiones. Señor juez, perdón, pregunta de referencia. ¿Usted qué observó? No, es que a mí Pepito Pérez me contó que José Hilario era el que había disparado.
respuesta de referencia. Entonces, hay dos opciones: objetar allí nomás de inmediato, porque es complejo. Nosotros los jueces, lamentablemente, algunos seguimos teniendo algo de inquisidores. Claro, que a nosotros nos pasaron de la noche a la mañana el 1 de enero de 2006. Y claro, como el doctor Julián Chica, no mentiras. Entonces nos pasaron automáticamente de un sistema a otro, y eso no es fácil, cambiar el chip de la noche a la mañana. Y claro, a nosotros se nos queda la información y quedamos contaminados. Si este es el homicida, ¿cómo hacemos? ¿Ya? Y entonces el tema de la justicia material, en donde nosotros tenemos esa premisa tan marcada, ¿y cómo hacemos justicia material? Claro, entonces venga, yo hago preguntas complementarias, o venga, yo hago preguntas aclaratorias, y a través de esas excepciones ingresamos otra información que nos interesa para resolver el caso. Entonces, yo creería que es mejor que es objetar inmediatamente y está ingresando información de referencia, objetar al testigo o a la contraparte, objetar la pregunta, perdón, para efectos de que no ingrese y no se contamine al juez. Y en verdad el juez no se vea con esa carga de culpa por haber absuelto al procesado siendo culpable. En el juicio oral puede ingresar información que constituye prueba de referencia. Perdón, la siguiente. El tema de prueba está integrado. Perdón. Así, ahora hablamos del tema de prueba. Para efectos de mirar precisamente cuándo una declaración anterior puede ingresar como medio de prueba para efectos de poder probar un tema de prueba. Me explico. El tema de prueba está integrado por los hechos que deben probarse, según el contenido de la acusación y las eventuales alternativas prácticas que proponga la defensa. Y medio de prueba es aquel medio de prueba es el que se utiliza para hacer dicha demostración. Me explico. El tema de prueba. Defensa alternativa. Sí, mi cliente mató, pero lo hizo bajo legítima defensa. Y entonces yo tengo que probar que efectivamente se dan las circunstancias fácticas para yo encuadrar la norma dentro del artículo 32, numeral 6 del Código Penal. Ese será tema de prueba. ¿Y cómo lo voy a probar? Entonces, llevo el medio de prueba. Llevo efectivamente un testimonio, 2 testimonios, un perito, para efectivamente hacer posible que, por ejemplo, en esa ocasión, el tema fue que algo ocurrió y el orificio pudo dar para efectos de que la teoría del caso de la legítima defensa utilizada por la Fiscalía se consolide. Entonces, ese es el medio de prueba. Tema de prueba, lo que tengo que probar desde el punto desde el punto de vista fáctico para que ingrese a una norma jurídica. Y medio de prueba es el instrumento a través del cual yo le doy a conocer al juez los hechos objeto del debate. ¿Listo? Ok. Las declaraciones realizadas por una persona por fuera del juicio oral pueden hacer parte del tema de prueba. Por ello, en los delitos que solo pueden cometerse a través de declaraciones, como por ejemplo falso testimonio, falsa denuncia, falsa autoincriminación, injuria, calumnia, etc., allí es relevante establecer que la declaración existió y que su contenido es el que alega la parte en su teoría del caso. Entonces, cuando el tema de prueba
precisamente cuando es un delito en donde el tema de prueba, precisamente la declaración constituye el elemento integrador del tipo penal, es decir, por ejemplo, en este caso, es la conducta, el objeto material sobre el cual recae la conducta, ¿ya? Entonces, en este caso, pues ¿a dónde se plasma? ¿Cómo yo hago para efectos de demostrar que A incurrió en falso testimonio o en falsa denuncia? Pues ¿qué tengo que hacer? Llevarle al juez de conocimiento efectivamente de que ese falso testimonio existió y eso hace parte estructural de la conducta punible, y en ese caso no es prueba de referencia, sino que es un medio de prueba para efectos de probar el correspondiente tipo penal. Lo mismo sucede con la injuria. Ok. Ahora, sin perjuicio del principio de libertad probatoria, consagrado en el artículo 373, es necesario distinguir el tema de prueba de los medios de prueba. Ya lo dijimos, de lo primero hará parte la declaración falsa, injuriante, entre otras. Y el medio de prueba será el documento, el testimonio o el dictamen pericial que sirven para demostrarle al juez la existencia y contenido de la declaración. Diferenciar entre el tema de prueba y medio de prueba es determinante en materia de prueba de referencia. Diferenciar entre tema de prueba y medio de prueba es determinante en materia de prueba de referencia, porque cuando la declaración anterior es parte del tema de prueba, es admisible el documento que la contenga. Y o la declaración de la persona que la percibió directa y personalmente. En estos casos no se afecta el derecho a la confrontación, porque a manera de ejemplo, la contraparte podrá utilizar todos los medios de impugnación frente al testigo que tuvo conocimiento personal y directo de aquello que constituye objeto de prueba, el falso testimonio, la declaración injuriante, etc. Para concluir, que efectivamente hay que tener mucho cuidado con el tema de la prueba de referencia consagrada en el artículo 437 y 438, 5 causales taxativas que solamente o únicamente puede ser posible la prueba de referencia en esas 5 hipótesis, y resulta que en los diferentes juicios ingresa abundante prueba de referencia, que esa prueba de referencia es inadmisible. Nos ha correspondido resolver varios casos y efectivamente la prueba de referencia inadmisible, es decir, cuando no ingresa bajo las causales del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, el juez está obligado a no valorar esa prueba que es de referencia inadmisible. Ahora, mucho ojo con lo que está sucediendo con el perito sustituto. Con el perito sustituto se está violando el derecho a la confrontación, porque en Estados Unidos no se acepta el perito sustituto. Ese cuento que se ha inventado aquí la Corte, con todo respeto, claro, en algunas causales muy excepcionales, pero resulta que la Fiscalía a veces ni siquiera hace un esfuerzo mínimo para efectos de ubicar al perito, y resulta que dice que abrimos a otro testigo experto, que él viene y sustenta el dictamen. Ojo, porque allí se está claramente afectando el derecho de confrontación, y en ese sentido es posible demandar en casación incluso por error de derecho por falso juicio de legalidad. Les agradezco inmensamente. Esto es un tema supremamente amplio, tenemos muchas cosas. Habrá que hablar sobre la prueba de referencia, la incorporación de prueba de referencia, que es otro tema muy complejo, muy delicado. Muchas gracias a todos por la oportunidad de participar.